Benito Juárez, Sebecatzingo, Sebetetela, bueno, esta zona que está aquí de Morelos, del Estado de México, Morelos y Puebla, pues obviamente son zonas que son muy impactadas por el volcán que desde 1994 está haciendo erupción. Estas zonas en rojo son zonas que no se pueden construir. Esa zona con las crucecitas es una zona propuesta de un camino que obviamente aquí afectaba no nada más a la parte del medio, de la Secretaría de Medio Ambiente, sino también protección civil en seguridad pública, porque son zonas que estamos construyendo el riesgo, o sea, tenemos que trabajar juntos porque la parte del peligro volcánico pues se muestra también en esta construcción del riesgo cuando se construyen estructuras, por ejemplo, como un gasoducto, como un desarrollo industrial, como caminos en la parte alta, pues estamos construyendo un mayor riesgo en la zona. Entonces esto obviamente tenemos que trabajar conjuntos. También quería yo comentar, bueno, aparte de esto, que todo esto también tiene que ver obviamente con cómo están distribuidos, o sea, la geología es fundamental, no nada más en la parte de vulcanología, en la parte del riesgo, sino también en lo que comentaba la compañera Eloísa del agua. O sea, la infiltración tiene que ver con la estructura geológica y los depósitos, cómo se encuentran. Entonces, precisamente por eso es que en Atlimillaya y en Tetela, en Hueyapan, hay más agua. Precisamente por cómo se infiltra el agua y cómo sale. Entonces, tenemos que tener la responsabilidad de que el agua es de toda la zona. Y entonces tenemos que realmente trabajar esto en conjunto. Y también se requieren acciones muy urgentes, porque si ponemos 3,000 mangueras en un lugar, pues el agua, pues la vamos sacando de un lugar y en otro ya no va a haber, para la misma población, ¿no? Y entonces, pues todo este conocimiento geológico lo tenemos que integrar con la población, porque si no las quedamos nosotros, si la población no lo conoce, pues no sirve de gran cosa. Ahora, uno de los impactos últimos, no nada más son todas estas rayitas rojas que vemos ahí, que son las zonas de peligros de lajares. Lajares son estas corrientes de lodo que son muy destructivas, como las que le llegaron a Ecatzingo en 2017, pues de las que han pasado en Xalitzin, en San Nicolás de los Ranchos, en Exapa, ya desde 94 para acá muchas veces. Entonces, ahí hay que tener cuidado en las barrancas. Tenemos que tener cuidado pues con no nada más los productos de las erupciones actuales, sino tenemos que ser responsables de nuestra geología y conocerlo para nuestro beneficio. Uno de los principales impactos en los que hemos estado trabajando y en los que han colaborado muchos de los miembros de este comité en las diferentes acciones que hemos coordinado con las comunidades alrededor es el efecto de las cenizas en la salud. Y aquí precisamente vemos pues que aunque es una cosa que notamos poco, es el principal impacto que tiene el volcán desde 1994, porque nos afecta a los ojos, nos afecta a la nariz, nos afecta a las vías respiratorias. Hemos desarrollado diferentes investigaciones en torno a los cubrebocas, a cómo se protege uno en la zona. Entonces los invito realmente a que usemos cubrebocas de 3 capas, que sean o de poliéster o de polipropileno, porque el algodón no funciona muy bien. Entonces, todo este tipo de cosas pues las queremos compartir con ustedes y sobre todo trabajamos esto mucho en las diferentes pláticas con las escuelas, conferencias con las diferentes autoridades. Entonces, no ha sido nada más dentro de esto, sino también con protección civil, pero sí los queremos tomar en cuenta precisamente para que llevemos a cabo acciones conjuntas que realmente mejoren a que nos protejamos y que realmente planeemos cómo se utiliza este territorio de manera más responsable, en conveniencia de todos. Gracias. Claro. Muchísimas gracias, Ana Lilian, a ti. Y precisamente la construcción del riesgo, ¿no? ¿Quién construye el riesgo? ¿Por qué se construye el riesgo? ¿Quién permite que se construya el riesgo? Y precisamente la doctora Shirley, pues, ha hecho bastante trabajo en Tetela del Volcán al respecto de esto. Ellos trabajaron, bueno, muy fuertemente durante el sismo del 2017, precisamente observando que hay una construcción del riesgo en esa zona importante, ¿no? Y esto es solamente un modelo a nivel regional y, bueno, nacional también. Y entonces quisiera invitarte, Shirley, no sé, que nos compartas precisamente al respecto de esto, ¿no? De estas Gracias, Cali. imágenes y de la construcción de riesgo. Gracias a Sí, ti. Cali.
Muchas gracias. Es importante la parte de considerar lo social en todo lo que tiene que ver con la conservación, con el uso que estamos haciendo de los espacios, tanto del área natural protegida como de su zona de influencia. En todo lo que comprende el área del Parque Nacional, pues tenemos asentamientos humanos en la zona de influencia y cómo esto está haciendo una transformación del territorio que está generando ya actualmente una problemática socioambiental prácticamente invisible, se podría decir, dado que no lo estamos poniendo sobre la mesa en la toma de decisiones. Es importante considerar en las imágenes que vemos ahí en pantalla, vemos cómo esta expansión de la zona urbana en zonas donde tenemos que hacer la conservación para poder tener las recargas de agua, para generar un suelo adecuado que nos permita seguir dando los servicios ecosistémicos, no solo en la zona alta, sino en toda la región y en los 3 estados que comprende la zona del Parque Nacional, que convive Estado de México, Estado de Morelos y Estado de Puebla. Particularmente en esta región de los Altos de Morelos se visibilizó más después del sismo del 19 de septiembre de 2017, cómo el cambio de uso de suelo en esta zona generó un impacto mayor en los deslizamientos, en grietas. Vemos cómo barrancas crecieron con estos deslizamientos que tuvieron porque a sus orillas se construyeron casas o es importante señalar, pues en esta zona más del 90% de la población vive de la agricultura, de una agricultura artesanal, la cual son terrenos muy pequeños y por lo tanto se están expandiendo también hacia la zona de los cerros, hacia la zona de monte, y esto nos está ocasionando una alteración que con la introducción de mayores cantidades de agua que se están tomando, como ya mencionaron los compañeros, directamente de manantiales y de afluentes, en este caso la microcuenca del río Amatzinac, pues está generando también estos deslizamientos de laderas que ponen en riesgo tanto a la población que está habitando esta zona, como también en el riesgo de que estos servicios que llegaban a zonas más bajas pues no estén alcanzando ya esas escurrentías. También es importante aquí que la gente de la comunidad, si bien tiene una necesidad por su actividad primaria que tiene que ver con la agricultura y qué es lo que le da el sustento a sus familias, es muy cierto también que están en la disposición de generar alternativas, de participar de una manera que les permita seguir teniendo su sustento, pero también pues tener acceso al recurso que les permite a ellos generar su producción agrícola. En este sentido, hemos documentado cómo de procesos autogestivos que tienen de larga data las comunidades para llevar tanto el agua a sus hogares como el riego para sus cultivos, si bien no son los mejores sistemas, han sido funcionales. ¿Qué tendríamos que hacer desde estos estudios al revisar cuáles son las actividades que se encuentran dentro de estas comunidades, cuáles son los sectores productivos que están dentro de estos espacios y en conjunto generar alternativas de mejora a los sistemas que ellos ya están usando, que ya tienen, pero que de pronto la falta de recursos económicos principalmente para generar unos mejoramientos tecnológicos básicos dentro de sus parcelas, dentro de sus espacios en casa y que mejoraría y reduciría mucho esta sobreextracción que estamos teniendo del agua en esta zona. Es importante mencionar que estas imágenes y toda esta información se logró recabar con participación de la misma comunidad y con participación de voluntarios que durante la atención a la emergencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 se fue haciendo en toda la zona
para detectar no solo qué familias estaban afectadas por el colapso de sus viviendas, sino también cuál era el deterioro que teníamos en todo este espacio y irlo documentando, ir generando los mapas, ir generando la evidencia de cuál es la situación actual que tenemos y cómo hemos ido construyendo justamente socialmente este riesgo en el que nos encontramos por el cambio de uso de suelo, por generar actividades sin el acompañamiento adecuado. Es importante generar esta sinergia, esta articulación entre la academia, los gobiernos en sus 3 niveles y la población, la ciudadanía, la comunidad. Hemos visto que para poder mejorar y dar alternativas de contención a esta construcción social del riesgo, estos 3 elementos son indispensables para generar política pública que pueda fortalecer estos procesos, ¿no?, de acción y de uso y manejo de los recursos de uso común, principalmente en estas zonas, pues lo referente al agua, la tierra y el monte. Hasta aquí dejaría mi aportación, Cali. Muchísimas gracias por tu aportación, Shirley. Entonces, bueno, la construcción del riesgo, como nos comentaba la doctora Shirley. Y bueno, ahora sí, vamos a las estrategias. Nosotros hemos como red de investigación del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, pues establecido contacto con poblaciones. Los simposios es una parte de nuestras estrategias para dar a conocer las investigaciones al respecto del parque, ¿no? Y tenemos, bueno, diferentes actores, ¿no? Por un lado, nosotros como los científicos académicos de diversas instituciones, pero también está la comunidad, las comunidades, como ya decían mis compañeros que me antecedieron, nos hemos acercado a las comunidades, hemos establecido contacto y ya hemos realizado varias actividades al respecto de comunicar precisamente riesgos, comunicar conocimiento, comunicar estrategias en las diferentes comunidades, pero evidentemente hay otros actores como son el gobierno, representado en este caso, bueno, por la CONAN, y en particular por la dirección del Parque Nacional Iztapopo, y bueno, los usuarios y empresarios, ¿no?, que pudieran estar representados también por los otros subconsejos que integran al consejo asesor, ¿no? Y evidentemente todo alrededor del gran ecosistema que son los volcanes. Entonces nosotros ya tenemos varias estrategias y en este sentido, en realidad, bueno, hablábamos de educación, de concientización o concienciación, de intercambio de saberes, porque las comunidades también ya tienen sus propios saberes, hay que también involucrarlos, retomarlos, hacerlos nuestros y enriquecernos ambos. Y bueno, una capacitación socioambiental, ¿no? Y en este sentido hay algunas propuestas más particulares que precisamente el maestro Aurelio Fernández nos va a comentar, ¿no?, que hemos tratado de también integrar. Y con ello, bueno, queremos, pues, las personas que estuvimos presentando, porque finalmente fue un equipo que presentó esta presentación, a mí me dieron la tarea de integrarla y con mucho gusto lo hice. Queremos agradecerles por su atención. Y sí me gustaría entonces pues regresarle la palabra a la doctora Shirley y que continuemos con el conversatorio. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Muchas gracias, doctora Cali. Y gracias a todos los compañeros de la red que intervinieron en este momento del conversatorio. En este siguiente espacio queremos dar la palabra al maestro Aurelio Fernández Fuentes para que nos dé su aportación justamente en lo que tiene que ver con la importancia de los ordenamientos ecológicos territoriales y con cómo fortalecer generación del conocimiento y de la investigación para la toma de decisiones en el manejo de áreas naturales protegidas. Con toda la experiencia que él tiene desde el CUPREDER
y desde antes del CUPREDER participando activamente en el subconsejo académico del Parque Nacional. Pues, maestro Aurelio, te cedemos la palabra. Gracias, Shirley. Saludos a todos. Bueno, yo quiero decir que el Parque Iztapopo, en este caso como área natural protegida, pues es un gueto, es un espacio reducido en relación al ecosistema o a los ecosistemas que forman la Sierra Nevada, porque se refiere solo a los 3.600 metros hacia arriba. Ya sabemos que el primer decreto era de 3.000 metros para arriba, y a veces suponen, los funcionarios especialmente, que es el ámbito en el que hay que trabajar y reducirse a la acción de políticas públicas. Pero yo les aseguro que hay vida abajo de los 3.600 metros. Y no solo hay vida, sino que es desde ahí, de abajo hacia arriba, donde se generan los procesos de deterioro. Porque es donde están los seres humanos, que por desgracia hemos estado... No es un problema de especie, no soy de los conservacionistas que dicen que ojalá desaparezca el ser humano para que la naturaleza se reconstituya, porque la naturaleza y el ser humano ya están íntimamente relacionados. Toda esta tesis de la bioculturalidad lo explica bien, por cierto. Yo creo que ha habido excepciones, una gran excepción, pues fue Alejandro López y López, que entendió perfectamente que la sobrevivencia y el mejoramiento de la condición del parque dependía de una acción abajo de los 3.600 metros. Y él fue el que impulsó más una serie de medidas como la hechura de los ordenamientos, aunque se habla de un ordenamiento regional del Iztapopo, y aunque lo hicimos nosotros, CUPREDER originalmente, los estados de México y Morelos pues introdujeron cambios y modificaciones, especialmente el de Morelos, que permitió, que modificó los criterios y lineamientos del ordenamiento para permitir las instalaciones del sistema de gasoductos que había empezado a ser diseñado en el gobierno de Zedillo, me parece, en el año del 97. Y que hoy tenemos las consecuencias que tenemos. Es decir, tenemos un conflicto social en Huesca, tenemos conflictos sociales a lo largo del gasoducto, pero sobre todo una amenaza brutal de que el gasoducto sirva para fomentar el crecimiento urbano en los polos en que se plantea de distribuir el gas. Eso es terrible y creo que ni el gobierno ni nosotros los académicos hemos sido suficientemente eficientes para frenar esa disposición de la CRE, de la Comisión de Regulación de Energía, y del antiguo, la Comisión Federal de Electricidad y todo. Entonces, el problema no del parque, no voy a debatir si hay ahí o no un incremento de los daños ambientales, aunque creo que sí. Pero el problema del ecosistema, por lo menos desde que lo estudiamos cuidadosamente, empezamos a hacerlo hace 20 años. Otra cosa es nuestra participación ahí, ¿no? Desde pequeños hablan de esta cosa chilangocentrista de, ay, desde la Ciudad de México se ven los volcanes. A veces se ven los volcanes de la Ciudad de México, porque a veces el nivel de contaminación atmosférica es tal que no se ven. Pero los que vivimos más cerquita, a los 40 kilómetros, lo vemos todos los días, y es nuestro paisaje toda la vida. Y nosotros que pues nacimos en sus faldas prácticamente, lo hemos tenido, lo hemos acompañado siempre, y ellos nos han auspiciado más bien nuestro desarrollo. Entonces, yo tengo la fortuna de haber conocido a través de campañas de alfabetización de los años 86, 87, cómo había el culto a los volcanes. Luego lo tradujimos en un reportaje, Julio Glomner y yo y otros compañeros. Pero esa parte también desconocida a veces porque tenemos el pensamiento urbano, ¿no?
finalmente de los conquistadores, en el sentido de que pues, la naturaleza nos tiene que servir a nosotros como si fuera algo ajeno a nosotros. Entonces, yo lo que veo en estos años, pues sí es un franco deterioro que Samuel Contreras ha procurado documentar y apenitas, y sobre todo del lado de Puebla. No hablamos de lo que está pasando en el Estado de México, que es mucho peor, que es mucho peor. Solo mencionó la destrucción de más de 100 conos cineríticos para rellenar el lago, para hacer el aeropuerto a fuerza ahí, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus palabras, fue avalado por la Semarnat, eso y otras barbaridades, como el gasoducto también, ¿eh? O sea, aquí lo que ha faltado es Estado. El gobierno impone sus políticas, que no es lo mismo que Estado, y ha sometido a lo que podría ser aparatos de Estado, como el caso de la Semarnat y sus dependencias periféricas, como CONAM, para que se lleven a cabo las políticas que el gobierno ha estado trazando, ¿no? O sea, también hay que decir, un poco siguiendo lo que decía Calinas al inicio, que pues hemos visto lo que hicieron en el Nevado de Toluca, ¿eh? Y lo que pretenden o pretendían hacer en el Iztapopo también, el nivel de participación privada como la solución mágica que corresponde a un modelo de desarrollo económico que no es el que estamos impulsando, no está impulsando este gobierno hoy día, el modelo neoliberal. También eso, yo tengo la esperanza de que este gobierno y esta secretaria de Medio Ambiente ahora no nos desilusione, como no, o por lo menos para mí fue la gran desilusión de Víctor Toledo, que nos dijo sí, vamos a hacer, y no hizo nada en ningún lado, y ahora lo tenemos criticando durísimamente lo que se hace hoy día. No, ojalá María Luisa tenga otro comportamiento. Yo avalaría que lo va a tener, porque la conozco, porque sé que es una mujer decidida y de acción, y que vamos a poder corregir esas órdenes, esas instrucciones de que los parques nacionales se resuelvan a través de la privatización, de la metida de manos del sector privado, que a final de cuentas, como hemos visto, o sea, un empresario no está para ser la caridad, solamente para curarse la conciencia, pero está para hacer negocios. Nadie menciona en términos de lo del agua el caso de la Nestlé en Satarrita, Tlahuapan, lo que están haciendo con los recursos de agua, de la más pura agua del país, que ahí se expresa. Yo pienso que los ordenamientos que también los ordenamientos que hicimos o el ordenamiento regional que hicimos hace 15, 20 años, pues lo hemos utilizado a fuerza, por ejemplo, en los recursos de amparo contra el gasoducto y la termoeléctrica o la gasoeléctrica, en contra del gobierno federal. O sea, el gobierno federal financió el ordenamiento y después propició la instalación del gasoducto y la termoeléctrica. ¿Cómo es posible? Y entonces tuvimos que usar el ordenamiento para interponer suspensiones del acto reclamado, amparos, para evitar que hicieran estas barbaridades. O sea, es totalmente demencial, no es bipolar, es esquizofrénico el asunto, ¿no? Entonces, yo no creo que dé tiempo en los 4 años que faltan a conformar un Estado como hay en otros países que dicen, no, esto no lo tocas porque tiene una lógica racional. O sea, ¿cómo es posible que estés afectando un sistema natural que aporta agua a 15 millones de mexicanos? Lo decía hace rato el compañero, no me acuerdo, dijo, usted es el 25% de la población nacional que está dependiendo de este sistema natural, solamente hablando de la Sierra Nevada, ya no hablemos del Chichinautzin, que es otra parte fundamental. Es decir, no es posible. Entonces, nosotros en Cupreder hemos encontrado en los ordenamientos una forma no de regular en el papel el uso del suelo, sino de hacerlo un instrumento vivo para
que la gente misma sepa que debe defender. El modelo mejor que es más conocido es el de Cuetzalan. Tenemos el caso de Tecamachalco, pero los ordenamientos del Iztapopo, que incluyen el área natural protegida, no existen en términos reales para el gobierno. Tenemos que reactivar los comités de este ordenamiento, así como lo hacía con entusiasmo extraordinario y una valentía de veras ejemplar Alejandro López y López. Y yo maldigo al alto cielo, como dijera Violeta Parra, porque se murió en un accidente estúpido Alejandro, y no hemos tenido relevo para Alejandro. Lo quiero decir claramente. Y necesitamos un Alejandro, pero no un Alejandro, sino el espíritu de Alejandro, que nos ponía a todos a trabajar para decir, no, hay que defender, y negociaba con los taladores y veía a los otros y entendía perfectamente que no pintaba la rayita de los 3.600 metros para arriba. Decía, el problema está abajo, es la gente que tiene hambre, son los prestadores de servicios técnicos forestales que convencen al comisariado ejidal para que les venda más y para ellos mismos gestionar. ¿Cuántos hay de esos? Tampoco nos hagamos los tontos. Yo insistiré, como lo hice hace un año, tenemos que reactivar por lo menos las estructuras del comité de ordenamiento en los 3 estados, porque de otra manera esta zona la tenemos perdida. Olvídense del Tren Maya, ese es un chiste lo que está pasando ahí, incluyendo a los menonitas, incluyendo a los marraneros. No, el problema, de los más graves problemas que hay en este país, por no decir el más grave en términos de población, es lo que ocurre en la Sierra Nevada. Y no nos hagamos tontos. Y si queremos resolverlo, tenemos que exigir a las autoridades que se comporten como Estado y que actúen bien y que muevan al elefante reumático que dice el presidente López Obrador. Yo propongo eso una vez más. Reactivemos el comité para rehacer y revisar cuánto hemos perdido de bosque estos 20 años. No tenemos ese dato. Y lo que Samuel presenta es apenas un esbozo de lo que está ocurriendo, porque no tenemos esos indicadores, no los tenemos hechos. Y eso se hace a través de la constitución de un comité. Insistiremos nosotros desde Cumpreder, y yo sé que desde los compañeros de la red también, en hacer y en defender. Por ejemplo, veo que por ahí está Montero. Pues él es un conocedor de la parte arqueológica, son bienes patrimoniales de una importancia enorme. ¿Qué hemos hecho con las pirámides sepultadas en el Tetimpa, entre San Nicolás de los Ranchos y Nealtican? Eso es de una importancia como Pompeya, y por cierto más o menos de los mismos tiempos, un poco antes, 300 años o 200 años antes que Pompeya. Y no nos importa, se ha vendido como cacahuatillo, como jaltete. ¿Qué estamos haciendo con los vestigios que hay debajo de la mancha de lava, esta enorme que hay por Nealtican también? Nada. Porque la gente no entiende eso, porque la gente está viviendo. Entonces, yo hasta ahí le quedo porque creo que hay mucho que hacer y yo creo que estoy hablando demasiado. Entonces, perdonen y gracias por su atención. Muchas gracias, Aurelio, por toda esta participación, ¿no?, que nos permite darnos cuenta una vez más, de la necesidad de articularnos desde la parte académica, científica, con los gobiernos y con las comunidades para poder realmente generar acciones que nos lleven no solo a una conservación, sino a una conciencia de todos de la importancia de mantener estos espacios que pues nos están dando vida. Pues daría paso también, no sé si de los colegas, compañeros que nos acompañen en este simposio tienen alguna pregunta, algún comentario respecto de lo que en este momento del conversatorio se ha planteado y pues los escuchamos. Si gustan levantar la manita por ahí o decirnos si alguien quiere tener una participación. Sí, Shirley, yo quisiera comentar precisamente, ¿no? Creo que nos toca como
como investigadores alrededor del Parque Nacional, y como bien lo decía Aurelio, no solamente es lo que está decretado como Parque Nacional, sino es toda la zona de influencia, porque las afectaciones, si vemos todo como una integridad, ¿no? Como un ecosistema, y no solamente como un ecosistema también delimitado, finalmente somos parte de una gran diversidad de otros ecosistemas, ¿no? Y bueno, podemos hablar de los servicios ambientales. ¿Qué nos toca? ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos que hacer al respecto, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades y cómo tenemos que trabajar en conjunto para que realmente como red tengamos los impactos que deseamos en las políticas de conservación? ¿No? Creo que Aurelio tocó ya temas importantes en ese aspecto, pero sí, aquí tenemos finalmente a autoridades, ¿no? Tenemos al director del Parque Nacional, tenemos a la directora regional de la región centro y eje neovolcánico, ¿no? Y entonces como invitarnos precisamente a la reflexión, a la búsqueda de estrategias para que en conjunto logremos caminar hacia una conservación, no de las zonas, no de los decretos, sino como bien decía Aurelio y coincido con él, esto no se trata de conservar solamente pequeños y reducidos y limitados espacios, sino también tratar de que haya una política y una conciencia de conservación, no solo de autoridades, sino también de las poblaciones, ¿no? ¿Qué nos toca? Yo abriría, sí, la pregunta, yo abriría haría la invitación a que platiquemos, ¿no? ¿Qué nos toca? ¿Con quién nos toca platicar? Aurelio, Amado, Gloria, compañeros, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuál es la estrategia que tenemos que seguir, ¿no? Es una reflexión básicamente, ¿no? ¿Hacia dónde? Gracias. Gracias, Cali. Si desea tomar la palabra alguno de los compañeros. Subí mi manita, Shirley, no sé Sí, si... no me aparece, pero adelante, Gloria, por favor. Sí, es que no apareció, pero bueno, ahí está. No, muchísimas gracias a todos. Creo que he escuchado con mucha atención todos y cada uno de las aportaciones que han hecho. Realmente creo que parte del entendimiento, la cooperación, tiene que estar basado en el respeto a todos y entre todos. Y creo que a veces calificativos o algún tipo de comentario que en un momento dado pudiera ser, generar alguna controversia, no es el caso. En el caso con la CONAM, no es por ahí el asunto, y bueno, lo quiero dejar arriba y claro. Creo que hemos tenido una serie de reuniones en los últimos 4 años bueno, los últimos 4 años, en donde hemos tenido discusiones abiertas, directas, respetuosas, y nos hemos estado escuchando a través de todo este tiempo para ir construyendo juntos las bases de esta colaboración. Hace un rato comentabas, Kalina, justamente un tema donde ustedes sentían que había habido una no comunicación en la parte de la dirección de la ANP. Y bueno, pues lo quiero poner arriba de la mesa porque creo que es lo que hemos estado comentando todas las partes en todos los momentos que nos hemos encontrado. Y justamente creo que parte del tema fundamental es que a través de estas diferentes reuniones que hemos tenido, hemos ido poco a poco encontrándonos, conociendo y encontrando estos puntos comunes para el trabajo colectivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando hemos hablado sobre cómo hacer esta reingeniería en estos espacios de participación, como es el Consejo Asesor, nos ha llevado un rato esta discusión interna, nosotros desde la institución respetando a este grupo de investigadores que ha estado empujando esta agenda, y bueno, pues hoy estamos celebrando estos 10 años de trabajo de investigación y donde más se suman a la parte de la formación de recursos humanos. Y yo omití al inicio, y quiero resarcir esta omisión, felicitar a la FES. Realmente, como comentaba su director hace un rato en la inauguración, forma parte también de un simposio que ellos hacen anualmente de la FES.
y que creo que es algo que hay que reconocer porque se ha sumado pues toda la base académica para seguir haciendo y fomentando este tipo de espacios. Entonces, regresando a mi conversación inicial, creo que un tema pendiente que tenemos y lo hemos discutido es la instalación del Consejo Asesor, con una representación justamente donde hay una gran ausencia que, bueno, ahora Amado en los últimos 2 años que estuvo yendo al campo mucho más fuertemente, bueno, desde el inicio que él empezó a trabajar, para poder incorporar a las comunidades y que ellos tuvieran una voz dentro de este Consejo Asesor y en esta participación. No nos hemos podido poner de acuerdo respetando al Consejo Asesor actual, pero creo que es un tema pendiente que deberíamos de poner arriba de la mesa y que lo tenemos que hacer ya para reinstalar el Consejo Asesor y para que este grupo de trabajo, que es este subconsejo científico, forme parte del Consejo Asesor, pero que sea el subconsejo científico, como lo hemos platicado en infinidad de ocasiones. Porque si ustedes recuerdan, el Consejo Asesor solamente hay 14 representantes y 7 sillas los ocupa la academia y no hay voces locales y no hay voces de ninguna otra subconsejo. Y si estamos hablando de participación social igualitaria, equitativa y realmente donde las voces de todos se escuchen, no estamos estando en este espacio con esta representación. Lo hemos platicado, no estoy hablando de nada que no hayamos antes conversado, comentado y que bueno, hemos escuchado la buena disposición. Nos ha faltado este momento para verdaderamente hacer estos cambios y estos ajustes y se lo debemos al Parque Nacional como el espacio de participación social. Entonces creo que es una tarea que también tendríamos que estar retomando justamente por todo lo que ustedes han presentado y lo que hemos estado escuchando de los avances que se tienen. Yo un poco contestándole al doctor Aurelio, que no tengo el gusto de conocerlo, pero no se equivoque, doctor. O sea, nosotros la visión que tenemos dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es una visión regional, no es separatista. O sea, le voy a explicar para que vayamos entendiendo un poco cuál es el grado de intervención de un área natural protegida. Y para empezar, le comento que todas las acciones que nosotros hacemos, toda la inversión de los programas de subsidio son abajo. Son en la parte de influencia donde está la gente, los ejidos y las comunidades. Los recursos ahí están, las acciones ahí están, los resultados ahí están, desde la vigilancia comunitaria, el monitoreo del ajolote, el teporingo, desde todas las acciones para la conservación del suelo, desde todas las acciones para la ganadería sustentable en la parte de Río Frío. O sea, realmente el trabajo que nosotros realizamos es abajo, no es arriba. Arriba se cuida solo, a más arriba de los 3.600 se cuida solo, y lo que hacemos más bien arriba es la parte de supervisión, y bueno, ahí trabaja arduamente toda la parte del popo, y bueno, en la parte volcánica, pues la ciencia, porque finalmente son sitios no tan accesibles, afortunadamente, y que se han mantenido a través del tiempo. Tenemos otros desafíos ahí mismo que tiene que ver con factores de cambio climático y que a través de estos 2 días vamos a estar escuchando otras voces de expertos de que nos van a explicar cómo se va transformando esto a través de otros temas ambientales más allá de la intervención. Hemos tenido muchos desaciertos también institucionalmente a través del tiempo. Yo lamento mucho la pérdida de Alejandro, lo he manifestado con todos ustedes, con todo el equipo, y realmente nunca jamás nadie va a poder ocupar su espacio, sus zapatos, nunca. Alejandro es completamente insustituible como persona, como científico, bueno, como una persona comprometida. Y lamentamos absolutamente, recordamos perfectamente ese día, ese accidente que usted comenta, y verdaderamente lo lamentamos. Para todos nosotros siempre fue una persona muy importante. Yo lo conocí personalmente, he formado parte de esta comisión todos los años que lleva la comisión, y creo que es importante que demos el siguiente paso. No podemos seguir extrañando permanentemente a un personaje que nunca va a ser sustituido, a una persona que era único y excepcional, y como tal para nosotros lo es y seguirá siendo esa persona excepcional. No podemos pedirle a nadie más que haga esa función y esa labor, y que lamentamos esta parte, pero necesitamos ir a lo que sigue. Necesitamos abrir
estos diálogos, necesitamos sumarnos todos a esta cooperación y nosotros desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidos, para que no nos equivoquemos, cuando yo digo que solamente en las casi 40,000 es donde tenemos los instrumentos, lo que diríamos nosotros los dientes legalmente, que es hasta donde nos faculta la ley para la intervención de esta parte de poder hacer actos de autoridad a esa escala, más no que no estemos trabajando en un radio más allá de lo que nosotros estamos trabajando actualmente en las comunidades, en la parte media y baja de la misma cuenca. No estamos lejanos de este trabajo y este tema que hemos hecho. Ya hay liderazgos diferentes y eso hay que entenderlo todos. Y sobre la marcha deberíamos de honrar la memoria de todas las personas con esta apertura y con estas ganas de colaborar y con esta información y con las cosas de sumar. Entonces, ordenamientos el programa de manejo es un ordenamiento por sí mismo con otras herramientas legalmente a través de las reglas administrativas. Y nosotros justamente para poder hacer los programas de manejo siempre buscamos las otras herramientas que existen, como los ordenamientos territoriales, los ordenamientos ecológicos, los programas de desarrollo urbano de los municipios que forman parte. Hemos hecho un trabajo, apenas terminamos el año pasado, un trabajo con el programa de desarrollo urbano. Un ejemplo, para que sepa que nosotros trabajamos con esas herramientas, los conocemos profundamente y sabemos de qué se trata y en qué momento las políticas, lo que necesitamos hacer es que se vea desde una visión integral, desde una escala más del paisaje y con todos los elementos de lo que pasa en la cuenca de arriba. Lo que pasa arriba está reflejándose abajo. Entonces, eso lo tenemos claro como institución y como tal lo estamos haciendo. Y le comentaba que lo estamos haciendo en otros estados con otras áreas naturales protegidas, alineando todos estos instrumentos para que no se contravengan las disposiciones legales que hay para el uso, el manejo del territorio. El último caso que se conoce, que se tiene, es el de Valle de Bravo. Teníamos 37 PDUs, bueno, 37 instrumentos entre programas de desarrollo urbano de los municipios, son 14 los que forman parte de esta MP, más el ordenamiento territorial, más el ordenamiento ecológico del estado, etcétera. Y era muy complicado poder establecer el programa de manejo con tantos instrumentos. Sin embargo, gracias a la buena voluntad, a la disposición de muchísimas personas, logramos bajar estos instrumentos y, por supuesto, todo lo que es esta área natural protegida, se reconoce como el instrumento rector, este programa de manejo para el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos. Entonces, conocemos estos instrumentos, conocemos estas políticas, conocemos estos procesos de planeación y creo que tenemos un desafío grandote en el caso con el Parque Nacional. Y creo que en estos últimos 4 años hemos ido avanzando con un diálogo diferente, con una cooperación diferente. Y en el caso de Comenta Calina, creo que estamos listos todos, creo que nos hemos ido conociendo a través del tiempo para nuevamente recuperar ese espacio, ese momento, ese diálogo y poder hacer esta reingeniería que nos permita tener una participación amplia, verdadera, de todos los actores y todas las personas que inciden directamente dentro de esta área natural protegida. Entonces, en este sentido, perdón, bióloga, también por razones de tiempo y agradeciendo toda su aportación, que esa es la intención de este conversatorio, tener un diálogo cercano, tener la posibilidad de poner en la mesa asuntos pendientes que tendremos que retomar los trabajos que por pandemia pues nos retrasó en las actividades que veníamos ya generando para dar justamente avance a la atención a las problemáticas que estamos viviendo actualmente pues en esta zona del Parque Nacional. Vemos aquí en los comentarios que el doctor Tamaris nos dice la red debe de crear un plan de investigación conjunto que pueda proporcionar alternativas de acuerdo a los diferentes tiempos y espacios. Y creo que es justo lo que estás comentando, bióloga, y lo que se ha comentado desde las diferentes posiciones que nos encontramos, ¿no? En donde nos ha tocado
intervenir y ver junto con las comunidades las diversas problemáticas que se tienen y cómo podemos comenzar a fortalecer todo lo que es el consejo, los subconsejos, y cómo la participación de las comunidades puede ser más proactiva. La intención desde la red de investigadores pues tiene que ver justo con la generación de conocimiento conjunto que permita ir encaminando, generando alternativas pues más acordes a las necesidades presentes y futuras justamente para la conservación de esta área natural. En este sentido, pues también ya que estamos prácticamente a 2 minutos de terminar este conversatorio y para poder continuar con las actividades en tiempo y forma, ya nada más les pediría si quieren hacer un comentario breve de cierre a los compañeros que participan directamente del conversatorio. Aurelio, doctora Cali, si quieren hacer un comentario final ya a manera de cierre y en la intención de encaminarnos justamente a articular la academia, la parte gubernamental, gobierno, Estado y, por supuesto, nuestros actores principales, las comunidades. Adelante, Aurelio, por favor. Bueno, yo no estoy invocando a Alejandro, lo estoy evocando. Hay una diferencia. Yo veo hacia el futuro, pensando en cómo era Alejandro. No veo el pasado con añoranza, tanguera. Más bien yo creo que es muy simple, para que yo no me confunda, pero sobre todo para que no se confunda la bióloga, porque ella es la funcionaria responsable. Pues hagamos un estudio de cambio de uso de suelo y vegetación, actualicemos el de en 20 años y en 10 años, para que se vea lo que ha pasado ahí. No se trata de hacer pequeños esfuerzos, se trata de que demos una visión estratégica de resolución del problema. Es lo que hemos estado proponiendo de cara al futuro, no de cara a los lamentos borincanos o a las justificaciones individuales. Yo creo que yo siento responsabilidad nuestra en haber, por ejemplo, no hemos conseguido detener la resolución de la CRE para que no se distribuya gas. Y eso yo lo siento como una responsabilidad nuestra. Ni siquiera le estoy apelando a áreas naturales protegidas. Pero creo que todos tenemos que ponernos de acuerdo de cara a la solución de los problemas. No se trata de las culpas, hay que mencionarlas, sí, pero hay que proponerlo. Yo lo estoy proponiendo, hace un año que lo estoy proponiendo. No es un asunto nuevo. Eso es lo que creo que hay que tener en mente para que no se confunda la bióloga. Sí, bueno, yo también quisiera acotar un poco, a aceptar la invitación de Gloria Tavera. Hagamos pues nuevamente reuniones como las veníamos haciendo. No, hace rato que no las tenemos y no fue por la pandemia, sino es anterior a la pandemia que rompimos estas reuniones por diversidad en realidad por choque de pensamientos muchas veces, ¿no? Pero creo que debemos de trabajar en conjunto, es decir, debemos de unir esfuerzos y acuérdense, nosotros estamos proponiendo generar un mapa de actores, se quedó a medias, entonces creo que tenemos trabajo que realizar. Están las propuestas de Aurelio y del CUPREDER, que son importantes, y están las propuestas estas de reestructuración, que también son necesarias. Entonces, trabajemos en ello de forma conjunta, ¿no? De forma conjunta, tratando de generar un grupo. Yo sé que según la ley somos, en el Consejo Asesor tienen que ser 21 representantes, pero esto no quiere decir que no podamos trabajar mucho más que esos 21. ¿No? Entonces, y no todos tienen que ser autoridades, tenemos demasiados, y además podemos hacer, según también la ley, varios consejos asesores por cada estado. Entonces, eso se los dejo también a la reflexión, habría que revisarlo. Sería mi participación. Gracias, Shirley, gracias, Aurelio, por estar acá con nosotros. Gloria y Amado, muchísimas gracias, compañeros. Gracias a todos los participantes en este conversatorio. Consideramos que el objetivo se ha cumplido en el sentido de poder dar voz, de poder tener el espacio para confluir y encaminarnos hacia una articulación entre los diferentes actores que sí o sí tendríamos que estar de manera más proactiva
para poder generar realmente políticas públicas y toma de decisiones que nos lleven, nos orienten, nos guíen junto con las comunidades a cómo mejorar estos espacios, cómo conservarlos y cómo garantizar para las generaciones futuras que van a contar con los recursos que ahorita estamos pues generando ya una presión sobre ellos. Agradezco también, pues, por supuesto, a todos los que se encuentran participando dentro de este simposio y que nos hicieron el favor de acompañarnos durante este conversatorio. Esto es una pequeña muestra de que necesitamos generar espacios de diálogo, de discusión, de reflexión en estos temas tan importantes y que trascienden realmente no solo a quienes vivimos y habitamos estas zonas aledañas al Parque Nacional, sino el impacto que tiene en todo nuestro país y fuera de él. Arnold, te paso la voz. Muchas gracias a todos por su presencia en este conversatorio. Muchísimas gracias, doctora Shirley. Extraordinario conversatorio, la participación y la postura de cada uno de los integrantes de este panel es extraordinaria. Creo que merecen un aplauso a la distancia y vamos a continuar con el programa. A continuación, tenemos la conferencia que nos va a presentar el doctor Jesús Pérez Moreno, para lo cual voy a pedir la intervención de la moderadora, doctora Judith Castellanos Moguel. Por favor, doctora Judith, si nos puede apoyar en la presentación de esta conferencia, le agradecemos mucho. Claro que sí, buenos días. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfectamente, doctora. Perfecto. Bueno, pues agradezco al Consejo haberme invitado a esta moderación. Yo voy a presentarles al doctor Jesús Pérez Moreno del Colegio de Posgraduados. Él es doctor en Filosofía por la Universidad de Sheffield, de Inglaterra. Tiene una maestría en Ciencias en el Colegio de Posgraduados y es biólogo de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, profesor investigador titular C del Colegio de Posgraduados en Texcoco, México, científico, biotecnólogo y docente durante 32 años, invitado a dar conferencias a 15 países, ha estudiado los hongos silvestres en 30 países en 5 continentes, autor o editor de 16 libros y 100 artículos citados, más de 3,000 ocasiones por investigadores de 52 países. Tenemos con nosotros realmente una figura grande de la micología aquí en México, entonces le cedo la palabra al doctor. Vamos a tener preguntas y si tienen alguna inquietud pueden hacerla llegar por aquí o por Facebook yo se la hago llegar al doctor. Y la conferencia se llama Mitigación de hambre y hongos comestibles silvestres. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias por la presentación, doctora. Es un gran placer y un profundo privilegio para mí el participar en este magno evento. Sé del enorme esfuerzo que significa la organización de un evento como este en las condiciones que vivimos y felicito a todos los organizadores por este gran esfuerzo. Nuestra nación es tan grande que no puede detenerse a pesar de todas las problemáticas que enfrenta. Muchas felicidades por este 10º aniversario de un esfuerzo mantenido por intentar soñar y en construir un mundo mejor. Quiero agradecer profundamente la gentil invitación de mi querido amigo el doctor Gerardo Cruz, lo veo por aquí que está presente también. Un saludo a la distancia y iniciaré ahora con el conjunto de reflexiones y el conjunto de charlas que les tengo preparadas. Puede compartir, ¿no? Puede. Bueno, no sé si ahora ya se percibe la pantalla. Sí. Sí. Sí, ya. Sí. Pour ceux qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. En lo que respecta al futuro, no es una cuestión de predecirlo, pero de hacerlo posible. Antoine de Saint-Exupéry, Citadel,
1948. La charla que ahora les presento tiene que ver con un conjunto de reflexiones relacionadas con el tema, que es la pandemia y la pospandemia, y las consecuencias que ha tenido esta y las consecuencias que tendrá, que son de total incertidumbre actualmente, y sobre todo cómo un recurso forestal no maderable, como son los hongos comestibles silvestres, han sido objeto de atención de la investigación que he desarrollado durante las últimas 3 décadas, al menos, que son los hongos comestibles silvestres, podrían contribuir a la mitigación de estos problemas. Este fenómeno que vivimos actualmente ha sido denominado a nivel internacional el gran confinamiento. Indudablemente constituye la mayor recesión mundial de la historia, y eso se debe básicamente al proceso de globalización que vivimos. Actualmente las cadenas de producción están totalmente vinculadas. Un carro que es producido en Alemania, el motor, las vestiduras son producidas en León, Guanajuato, los chips eléctricos son producidos en Taiwán. Es decir, el mundo está globalizado. Si se afecta una economía, se afectan las demás economías, y eso es algo inédito en una pandemia como esta. Hacia el año 2019 se esperaba un crecimiento estimado global de un 2.5% en las economías mundiales. Estimaciones de abril de este año, las más optimistas, consideran una recesión de al menos un 5% en el año. Y esto obviamente todavía puede crecer mucho más. Los principales factores que han sido afectados son la salud mental. Tengo una querida amiga en Bélgica, con la cual conversaba en la madrugada del día de ayer, y me decía el profundo incremento que existe, sobre todo en depresión, en ansiedad, en el denominado TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y todo un conjunto de enfermedades mentales entre los jóvenes que están viviendo esta situación en Bélgica con el segundo pico que están teniendo en Europa. Hay un dato muy importante que me gustaría que tuviésemos en mente, que tiene que ver con el número de muertes que se han generado. Es 1.22 millones de personas. Estos no son números, estos son seres humanos que tienen seres queridos, que tienen padres, que tienen hermanos, que tienen familias, que tienen hijos. El número de personas infectadas ha sido estimado alrededor de 48 millones. Sabemos que los números son mucho más grandes que estos, pero estas son las estimaciones oficiales. Y lo que es un hecho es que este gran confinamiento, como es denominado a nivel internacional, esta gran recesión, originará indudablemente un nuevo rearreglo geopolítico mundial. Son datos de ayer en la noche. Podemos ver por aquí que es una consulta hecha al último corte, las 10:25 del día de ayer. Hay 2 datos que me gustaría resaltar. El primero de ellos es el que tiene que ver con que, fíjense, la distribución no es homogénea en el planeta. Existen concentraciones, sobre todo en el continente americano y en Europa, y existen 2 áreas que tienen bajos números. Uno de ellos es el sureste asiático, el cual básicamente ha tenido un manejo fantástico de la pandemia, y es el continente africano. Sí, ¿verdad? En el caso del continente africano, ha existido un conjunto de teorías por las cuales, o de hipótesis por las cuales no ha sido afectado, y una de las razones que ha sido hipotetizada originalmente ha sido la carencia de datos, pero al parecer no es cierto, porque no se veríamos las grandes cantidades de cadáveres en las ciudades, y esto no ha sido factible. Se han manejado 3 hipótesis. Una de ellas es, existen 4 coronavirus. Coronavirus es una familia de virus. 4 coronavirus que infectan al humano. Y de ellos, los 4 han infectado a los países africanos. 3 habían infectado previamente a los países africanos, y este es el 4. Entonces puede existir una especie como de resistencia, porque ellos ya han estado expuestos, muchos de ellos viven en condiciones de hacinamiento, ya han estado expuestos a los otros 3 coronavirus que infectan al ser humano.
La otra hipótesis tiene que ver con que existen vastas regiones del continente africano, y esto lo he vivido en carne propia, en donde las poblaciones están totalmente alejadas, como existían en el México prehispánico. Tiene que hacer grandes recorridos para llegar a pequeñas localidades. Es decir, naturalmente, a pesar de que hay grandes centros de concentración, existe otros centros en donde los núcleos de población se encuentran muy aislados y en contacto con la naturaleza. Y un tercer factor que ha sido hipotetizado es la edad promedio en África, no la expectativa de vida, sino la edad promedio de la población es de 19 años. Y como bien sabemos, este es un fenómeno que no afecta a los niños, no afecta a los jóvenes de manera letal, sino hay otros grupos que son más vulnerables. En el caso del sureste asiático, la condición la voy a explicar un poco más adelante, pero básicamente tiene que ver con todos los sistemas organizacionales, culturales, sociales y políticos. Me gustaría que más tuviéramos en mente la tasa de mortalidad, de acuerdo a estos datos, es de un 2.5%. En un inicio se creyó que era de un 4%. Si estos datos son exactos, es probablemente menor. Y hay una concentración de muertes de alrededor de 250.000 de personas, del 1,25 millones que existe, lo cual significa un 20% en los Estados Unidos. Pero sobre todo me gustaría que mantuvieras en mente estos 1.2 millones de muertes. Ahora, veamos este mapa, mantengámoslos en mente, veamos dónde están los mayores núcleos de concentración, en el continente americano, en Europa, y veamos que hay dos áreas que tienen baja concentración de esta enfermedad, por diversas razones, como explicaba anteriormente, uno de ellos sureste asiático y otro de ellos el continente africano. El Fondo Monetario Internacional, hacia abril de 2020, efectuó una estimación de cómo podría afectar las economías en el próximo año, el crecimiento económico, básicamente. Y las noticias no son para nada alentadoras. Se espera un crecimiento moderado en algunos países. Precisamente este mapa concuerda totalmente con los datos del último corte efectuados a nivel mundial. Si ven, sureste asiático se espera que tenga un crecimiento moderado y algunos países africanos en forma increíble realmente. En el resto del mundo las noticias o las perspectivas son bastante oscuras. Existirá desde una depresión ligera en algunos países, que son los tonos que podemos ver en un color marrón claro, una depresión mayor en aquellos que tienen un color marrón más oscuro y una depresión bestial, incluso superior al 10% en la mayor parte de los países europeos, en Norteamérica, en países como Venezuela o en países como Túnez, se esperan una depresión gigantesca realmente. Ahora, esta no es la primera vez que enfrentamos este tipo de enfermedades como humanidad. Me gustaría solamente mencionar dos ejemplos. Siglo XIV, conocida por todos nosotros, la denominada peste negra. En Europa, en 4 años, mata a 1/3 de la población europea. Esto significa 25 millones de personas y mata a 60 millones de personas en África y en Asia. Es originada por un microorganismo, una pequeña bacteria, un bacilo que tiene flagelos peritricos, que los podemos apreciar aquí. La bacteria es bellísima realmente. Esta es una bacteria que es una bacteria anaerobia facultativa, que básicamente infecta a pulgas del género Genopsila Cheopis y a piojos como pediculos humanos. Y estos habitan en ratas. Entonces, tradicionalmente se ha considerado que la infección vino a partir de las ratas. Las ratas eran infectadas por estas pulgas
una vez que las ratas morían como consecuencia de la infección, liberaban a las pulgas. Estas pulgas infectaban a los seres humanos a través de las excrescencias o a través del contacto con ellas mismas y originaron este número de muertes. Solo vi un pequeño detalle. Desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista histórico, no existen registros de grandes números de ratas. Y los queridos colegas de la Universidad de Oslo, en el año 2018, publican un artículo muy interesante en los Proceedings de National Academy of Sciences, en donde cambian la teoría. Y lo que dicen que básicamente las ratas no fueron los culpables, sino los culpables fueron los seres humanos. Los seres humanos estaban llenos de piojos y estaban llenos de pulgas en sus ropas y en su cuerpo. Son patógenos que podemos portar en la piel, y entonces estas grandes dispersiones, según esta nueva teoría, y posteriormente un artículo publicado en 2020 que generó toda una revolución, al parecer fue transmitida de humano a humano, porque vino desde Asia y posteriormente se trasladó hacia Europa y posteriormente se trasladó hacia África. Entonces, humanos matando humanos. Y vean, 1.2 millones es lo que ha matado la COVID-19, y en este caso, esta enfermedad mató al menos 25 millones. O sea, es una